2 del libro de Tiburcio Carías Andino. El poder de la llamada prisión verde, por el escritor Ramón Amaya Amador. Es difícil explicar el papel político que desempeñaron las compañías bananeras y su ingenio visible en el gobierno del general Tiburcio Carías. La incorporación de la producción de un país al mercado mundial mediante la forma de una economía de esclave produce en la economía de Honduras un sector moderno. En Honduras, en el siglo XIX, comienza a visualizarse la importancia de la producción y la comercialización del banano. El aumento del volumen de la exportación, la aparición del transporte con refrigeración, la expansión del mercado consumidor de Estados Unidos, haciendo rentable el negocio del banano. Aunque la United Fruit Company posee tierras desde su fundación, sus negocios principales eran la comercialización del banano, con los plantadores locales en la Taylor Railroad. Podemos decir que la gobernación de Tiburcio Carías Andino fue una dictadura y con una formación de carácter oligárquico. Tenemos la ruptura de la Confederación Centroamericana, la cual tenía como capital Guatemala, muy rica en todo sentido, ya que era la capital del reino. En caso de Honduras, fue más crítico, porque la crisis colonial no se ha superado aún. Siempre se tenía esa lucha constante de formar una Centroamérica junta. En 1902 se lleva a cabo la campaña política para elegir el presidente del país. El Partido Liberal se fracciona en dos grupos: liberales zaristas, seguidores de Celio Arias, y liberales manuelistas, seguidores de Manuel Bonilla. Bonilla cancela por la fuerza el Congreso Nacional y pondrá en la cárcel a sus contrarios. En esta nueva guerra, Tiburcio Carías participa con el grado de coronel. La lucha contra Bonilla triunfará designando al general Miguel Dávila como presidente provisional. Sin embargo, relativa paz hondureña se ve perturbada por otra guerra civil que encabeza Manuel Bonilla en 1910. En 1919 se presenta el problema de la sucesión presidencial. Se presentaron tres candidatos: el doctor Alberto Membreño por el Partido Nacional, Rafael Gutiérrez por el Partido Constitucional Democrático y el doctor Nazario Lozano, que era el candidato del gobierno presidido por Bertrán. El poder de la llamada prisión verde por el escritor Ramón Amaya Amador en Taylor Railroad Company inicia rápidamente sus cultivos en la zona litoral y zona este de Lulúa, con gran éxito que para 1914 y 1915 aparecerá como el principal exportador de bananos en Honduras. Capítulo número 3. El continuismo de Carías. Se dice que en la historia política de Honduras encontramos varios periodos en los que nuestros gobernantes han estado recios a abandonar el poder cuando su mandato presidencial ha tocado a su fin. Es como si de repente la silla presidencial se negara a soltar a su sedente. Si esto fuera así, hubiéramos tenido presidentes para más a rato. Sin embargo, son otras las motivaciones que han originado el continuismo de Medina, Manuel Bonilla, Tiburcio Carías y otros. La Constitución Política, que fue emitida el 28 de septiembre de 1865, actuaba como una especie de camisa de fuerza para José María Medina, ya que contemplaba el rígido principio de la no reelección presidencial y de la alternabilidad. Hizo convocar a una asamblea constituyente por reclamo espontáneo de las municipalidades del país, y esta asamblea reformó la carta
estableciendo el principio de reelección presidencial indefinida, nombrando presidente de la República al caudillo de Gracias, quien no terminara su periodo debido al trastorno de lucha armada en su contra. Por su parte, Manuel Bonilla, en 1904, después de su primer año de gobierno, electo bajo la vigencia de la Constitución de 1894, la que consideraba también la no reelección presidencial, disolvió el Congreso, encarceló a los diputados e hizo dar otra constitución que permitía la reelección. De 1933 a 1937, Carías hizo sus 3 primeros años de gobierno dentro del marco de la Constitución de 1924, elaborada bajo la consigna democrática de la no reelección. Sin embargo, pareciéndole corto su lapso administrativo, y Baladi, en el pensar popular, comenzó el andamiaje legal de su continuismo. Desde fechas muy tempranas como 1934 aparecen en las mentes nacionalistas las ideas de la permanencia del jefe en la presidencia. Desde Roatán el señor Carlos Salcerro decía que pedir que el general Carías mande en Honduras por tiempo limitado. ¿Cuál es la base social carista? Se justifica el continuismo por medio de su base social. Desde que Carías suba al poder, desalojará a los liberales de sus puestos públicos y colocará en su lugar a sus partidarios. Capítulo número 4. Encierro, destierro y entierro. El doctor Carías Andino definió desde su arribo al poder su política como de reconstrucción nacional, aduciendo a la crisis capitalista y achacando todos los males del país a sus predecesores, sobre todo a los liberales. Luego de su consolidación en el poder, una vez manejado todo el aparato de gobierno, comenzó a definirse lo que sería su régimen. Si hubo época en que las cárceles y presidios del país estuvieron llenos de presos, fue esta. La autonomía de las ciudades fue suprimida. En 1933 se exigió el uso de pasaportes internos. Todo hondureño debía tener como identificación un pasaporte que le permitía hacer viajes. Número 1. Los hombres en general. Este apartado lo hacemos para señalar uno de los aspectos básicos sobre la base social interna en la que descansó el régimen. Todo el aparato del gobierno giraba en torno al hombrón de Zambrano. En tal sentido, los personajes que formaban parte de la burocracia gubernamental aportaron su granito de arena a la dictadura. La oposición y la dictadura. Si bien desde el mismo momento en que Carías asume el poder, genera una opinión contraria y una disconformidad debido a que las elecciones que le dieron el triunfo fueron oscuras. La oposición fuerte comienza a temar forma desde el día en que, violando la Constitución de 1924, se crea otra y se inicia el continuismo y la dictadura. El bloque ciudadano. Se dice que el bloque ciudadano concentrado frente al gobierno constituyó un sector grande de opinión, contando con bastante representatividad. En primer lugar estaría el Partido Liberal en masa, principal opositor al caudillo y sobre el cual caerá mayormente la reacción persecutoria del oficialismo. La figura de un dictador. Tiburcio Carías entraría en el aspecto de los grandes dictadores de Latinoamérica, una personalidad intrínseca desarrollando grandes estructuras para ser recordados por el pueblo, incluyendo cultos para su propia adoración, sin apartar de ser humilde, campechano, seguidor de leyes, el cual conoce lo que es el trabajo. Su gobierno empezaría con un problema de libertad de prensa, algo que su ideología no permitía. Personas como el caso de un joven Simón que dirigía un periódico en Choluteca recibió el acoso del régimen al ser expulsado hacia El Salvador, siendo otros periodistas como Manuel Sevilla, el licenciado Arturo Martínez Galindo y Serapio Hernández sufrieron repatriación violenta, exilio y salieron del país por el acoso sufrido. El régimen no terminó hasta desarticular periódicos de diversas ciudades, llevando a cabo encarcelamientos, exilios, cambios en la normativa de ediciones. Poetas y periodistas huyeron antes de la represión militar.
La seña persecutoria llegó al extremo de encarcelar a los tipógrafos y obreros de las empresas periodísticas. Todo lo correspondiente a periódicos que estuviera en contra del régimen era detenido. El único periódico que circulaba era La Época, el cual llenaba sus 4 largas páginas en adulaciones a lo que el régimen había logrado. Eran extensas las formas calificativos hacia el general, expresándose como la salvación de Honduras. Era como expresar los alcances, progreso y desarrollo alcanzados por el régimen de reconstrucción nacional y de paz social. Existen tantos calificativos para darle hasta un capítulo completo en solo los adjetivos que se le brindaron a Tiburcio Carías Andino: magno gobernante, manivel glorioso, caudillo laborioso y tantos más que se le brindaron a la obra magnífica del coloso. De las fiestas públicas y feriados nacionales que se celebraban en la época, ninguno era más festejado que el 15 de marzo en todos los años de dictadura. El país amanecía de fiesta en celebración del nacimiento del presidente que, como poema se indica que desde Tegucigalpa se podría escuchar la música que provenía de los 4 puntos cardinales del país, quedando en decreto que el 15 de marzo, debido al nacimiento del general don Tiburcio Carías Andino, sería decretado Día de la Paz y Día de dar gracias a Dios. En 1958, Villeda Morales derogó este decreto. Se definió a Carías como patriarca de mano firme, el que quería que su imagen quedara inmortalizada para su pueblo en bustos colocados en parques en la capital y de ciudades bastiones para el nacionalismo, siendo la mayoría deshechas por la oposición, quedando uno en Choluteca. Fue constructor. Mandó construir muchos parques con la mano de obra de presos políticos. A algunos se les pagó salario, aunque era insuficiente para el sustento diario. Su obra más querida es el embellecimiento de la capital. Cambiada muy poco desde la época colonial, todas estas construcciones fueron bien vistas: el Estadio Nacional, el Palacio Municipal, el Palacio de Telecomunicaciones. Lo que se cuestiona es el hecho de usar presos políticos obligados para estas construcciones, solo por pertenecer a la oposición. Carías fue un hombre pobre, sostenido por su mujer, y que en ocasiones cuidaba un pequeño huerto en Zambrano. A la manera de Cincinato, de vuelta a la guerra y luego al poder. Seguiría siendo un hombre de gustos simples, condición de rústico guerrillero. Un secretario nicaragüense le enseñó a usar bastón, le enseñó de modas a su esposa, a moderar su bigote. Su vida era simple, no bebía, no fumaba y enseñaba sus costumbres a los que lo rodean. Carías pasaba su mayor tiempo en sus granjas destinadas a la cría de ganado. Quien controlaba todo esto era su esposa, llevando el poder de leches, verduras, comprando granjas, transportando verduras en camiones del ejército. Su pasión se desarrolló en comprar cuadras enteras de edificios en Comayagüela. Ya no era la misma. Ahora, rodeada de sus sacos de monedas, era conocida como Doña Barrios. Carías fue una persona modesta, que dormía a las 9 y se levantaba a las 5. Hacía ejercicio y gozaba de buena salud. No gustaba de platicar con mujeres ostentosas o de sociedad. Con los hombres es huraño, no le interesa el deporte. Tema obligatorio en sus pláticas son la política y el militar. No se desarrolló en la lectura. Tuvo un matrimonio de 4 hijos, desarrollados en carreras y ubicados en puestos gubernamentales, haciendo como la mayoría de los políticos, incluyendo a su familia en puestos de gobiernos, creando concesionarias para distribución de diversos productos, sin pagar impuestos. Explotó la pesca en el Golfo de Fonseca. Aprovechando su puesto, tuvo un gran grupo familiar laborando en puestos gubernamentales y así mantuvo su patrimonio económico en Zambrano. Se retiró a vivir cómodamente, presidió cargos en el Partido Nacional, apoyando campañas políticas, brindando opinión en decisiones políticas importantes. Murió el 23 de diciembre de 1969, dejando un legado como uno de los hombres más influyentes. Dejó tan marcada su huella que muchos nacionalistas añoran volver a vivir una situación similar como la que se vivió con el hombrón del Zambrano. Conclusión. La figura de un dictador.
Tiburcio Carías Sandino llegó a ser el típico dictador de su época, adulador de sí mismo, constructor y trabajador. Llegó de la parte humilde al poder absoluto de Honduras. Montó un régimen militar para llevar a cabo su ideología política durante su etapa de gobierno. Objetivos. Es brindarnos la facilidad de conocer en su personalidad lo que era el general Tiburcio Carías Sandino, lo que llegó a realizar, de dónde provenía y lo que él definía como su ideología política, empezando desde el régimen hasta lo que llegó a